¿Desde cuándo la gente entiende lo que es el carbón? Exactamente ese carbón que hoy se utiliza ampliamente en muchas industrias. El carbón ya era conocido en el mundo antiguo. La primera mención de él se asocia con Aristóteles, siglo IV a.C., y los antiguos romanos extraían carbón para calefacción en el territorio de la actual Gran Bretaña. Pero la mayor demanda de este importantísimo recurso se dio en los siglos XVIII y XIX, durante el auge de la Revolución Industrial. En Inglaterra, incluso se llevó a cabo una construcción masiva de canales de agua que permitieron transportar carbón y metales en volúmenes nunca antes vistos. Y si el petróleo es llamado la sangre de nuestra civilización, entonces el carbón puede ser denominado con seguridad su alimento. Por cierto, nuestro video sobre cómo sería el mundo sin petróleo y sin gas, lo pueden ver en el enlace en la descripción. Y hoy, vamos a descubrir qué ocurrirá con nuestro mundo cuando finalmente renuncie al carbón. ¿Dónde se utiliza el carbón? Dependiendo del tipo, el carbón se utiliza en la generación de energía térmica, generación eléctrica, metalurgia, industrias química, de la construcción y del gas. Según diversas estimaciones de expertos, el pico de la demanda mundial de carbón y productos petrolíferos ya ha pasado o pasará en los próximos años. Hasta 2040, el único combustible que ahorra una fracción del consumo energético mundial es el gas natural. Sin embargo, a día de hoy, la mayor demanda de productos de las empresas de extracción de carbón proviene de los siguientes. Energía térmica. El principal uso del carbón a lo largo de la historia ha sido la calefacción de edificios y espacios. Se utiliza tanto para la calefacción de hogares privados como para calderas industriales. Por supuesto, muchas calderas funcionan con gas natural, pero las unidades de carbón todavía se utilizan mucho, especialmente en las áreas donde se extrae dicho carbón. Por lo tanto, si imaginamos una situación en la que en todo el mundo la extracción y procesamiento del carbón se detuviera simultáneamente, los sistemas de calefacción claramente no estarían preparados para ello. En áreas remotas, donde la gasificación es difícil, tal evento podría resultar en una catástrofe. Al cabo de un día los edificios de apartamentos, sorprendidos por el frío invierno, se convertirían en enormes frigoríficos de hormigón. La vida de las ciudades del norte quedaría paralizada y la gente comenzaría a buscar fuentes alternativas de calefacción. Es en ese momento cuando la mayoría de la gente centraría su atención en los calentadores eléctricos. Pero incluso en este sector, sin carbón, vendrán tiempos difíciles. Generación eléctrica. En las estaciones generadoras, se utiliza carbón energético, representado principalmente por carbón bituminoso, debido a su combinación óptima de transferencia de calor y costo, lo que ha llevado a su uso más extendido. Estas instalaciones que definen el carbón en energía son las plantas de energía térmica. Pues bien, es la misma planta de energía térmica, pero con la capacidad de producir calor para calefacción de edificios cercanos, y se traduce como central térmica eléctrica. Por lo tanto, la desaparición del carbón llevaría a la interrupción no solo del suministro de calor a nuestras casas, sino también de electricidad. Hoy en día, el 60% de la energía mundial se genera mediante plantas de energía térmica, incluida la carga de los vehículos Tesla y otros coches eléctricos. Así de ecológico resulta ser. No solo todos nuestros dispositivos eléctricos y gadgets a los que nos hemos acostumbrado se volverían inútiles, sino también muchas profesiones, como programadores, gerentes de SMM y todos aquellos conectados a la red. Porque simplemente no habrá internet sin electricidad. Sin embargo, por un tiempo, las profesiones relacionadas con el trabajo manual podrían ganar popularidad. Pero para aquel que quiera adaptarse a las nuevas realidades, necesitará algo más que simplemente deslizar el dedo por la pantalla de un smartphone. Metalurgia. Ya en el primer siglo antes de nuestra era, en la provincia china de Yunnan, se calentaba el carbón sin acceso al aire y se obtenía coque. A mediados del siglo XX, el coque de carbón se convirtió en el único tipo de combustible para fundir hierro en grandes hornos. Aproximadamente el 75% de todo el acero producido en el mundo se funde con la ayuda de coque metalúrgico, que se forma al procesar el carbón a alta temperatura sin acceso al oxígeno, proceso de coquización. Para la producción de coque, se utiliza un carbón especial para coquización, que es bastante raro. Solo alrededor del 20% del carbón bituminoso es susceptible a la coquización. Precisamente este tipo de carbón es extremadamente importante en la industria metalúrgica. Por lo tanto, la desaparición de este carbón, entre otros, llevará a una fuerte reducción en la producción de productos laminados de metal en todo el mundo. La construcción de nuevas fábricas, edificios, máquinas, barcos y todo lo que use metal se detendría. Pero eso no es todo. Los precios de los productos ya producidos también se dispararían, ya que nadie produciría nuevas piezas, en particular para tu automóvil.
quizás entonces empezaremos a valorar más nuestras cosas. Industria química. Recientemente, el uso del carbón en la industria química está ganando cada vez más popularidad. En particular, durante el proceso de coquización, se obtiene como subproducto el gas de coque, que luego se utiliza como alternativa al gas natural, alquitrán de hulla y benceno. El lignito y las antracitas también se utilizan activamente para producir hidrocarburos aromáticos, sustitutos sintéticos del gas natural y gasolina. En cuanto a la agricultura, el carbón se utiliza en forma de ceniza. Esta se agrega al cultivar plantas que requieren altos niveles de azufre. Cebolla, mostaza, legumbres, ajo, col. Todos estos cultivos se pueden fertilizar con ceniza de carbón. Además, a partir del carbón se obtienen tintas anilinas, para teñir tejidos, barnices, medicamentos, sacarina, explosivos, perfumes y mucho más. Así que sin carbón, tendremos que olvidarnos temporalmente de todas estas cosas y aprender a producirlas nuevamente, pero utilizando métodos diferentes. La ausencia de carbón en nuestras cadenas de producción obligaría a la humanidad a replantearse y adaptarse rápidamente. Si bien el carbón ha sido una piedra angular en muchos de nuestros procesos industriales, su eliminación impulsaría la innovación y el descubrimiento de alternativas más sostenibles. Impacto en la salud y el medio ambiente. Mientras nosotros discutimos dónde se utiliza el carbón y qué sucederá en su ausencia, en alguna de las millas de minas de carbón repartidas por todo el mundo, el arduo trabajo minero nos permite estar en cálidas nuestras casas y ver en nuestras pantallas lo que queramos. Es importante recordar que ser minero es una de las profesiones más difíciles y peligrosas. Durante la extracción subterránea de carbón, la concentración de polvo en el aire puede exceder los límites permisibles cientos de veces, lo que lleva a enfermedades profesionales irreversibles e incurables como la silicosis y la neumoconiosis, entre otras. Además, las explosiones y derrumbes en las minas hacen que la extracción de carbón sea una actividad mortalmente peligrosa. El carbón mineral contiene metales pesados tóxicos, como el mercurio y el cadmio, que son perjudiciales tanto para la salud humana como para el medio ambiente en general. Perspectivas. Hoy en día, el movimiento para la eliminación completa del uso de carbón en la generación de electricidad está ganando impulso. En la Conferencia Mundial de la ONU sobre el Cambio Climático, 48 países decidieron abandonar completamente el uso del carbón. Cada país deberá realizar la transición a fuentes de energía renovable no más tarde de 2050. El gobierno británico planea cerrar las últimas plantas de energía a carbón para 2025 con el fin de reducir las emisiones de carbono. El 21 de abril de 2017 se convirtió en el primer día en Inglaterra desde 1882 en el que no se usó carbón para generar electricidad. En National Grid, el operador nacional de energía, enfatizan que este es el primer día de este tipo desde el inicio de la revolución industrial. Y ya en 2021, la empresa sueca Hybrit anunció la entrega al cliente del primer lote de acero del mundo que no obtuvo carbón coquizable en su producción. Según la declaración de Hybrit, en lugar de carbón para la producción de este lote, se obtuvo hidrógeno. El pedido de acero verde fue realizado por el fabricante de camiones Volvo AB. Además, las fuentes de energía renovable están ganando cada vez más popularidad. Un mundo que no depende de los combustibles fósiles obtendrá un gran beneficio en términos de ahorro económico. A día de hoy, la energía eólica es 2 veces más barata que la energía obtenida de la quema de gas natural. La energía solar en desarrollo está rápidamente acercándose a esos niveles. La transición hacia las energías renovables no solo es una cuestión medioambiental, sino también económica. A medida que las tecnologías avanzan, las energías renovables se vuelven cada vez más competitivas en términos de costos en comparación con los combustibles fósiles. Esto promete un futuro en el que la sostenibilidad y la economía van de la mano. Por supuesto, el carbón no desaparecerá de nuestras vidas de arrepentimiento. Sin embargo, ya estamos comenzando a alejarnos gradualmente de él, adoptando y desarrollando constantemente nuevas tecnologías. ¿Te resultó interesante? Activa notificaciones para no perder ningún video. Y echa un vistazo qué pasaría si el mundo se quedaría sin gas y sin petróleo.